abusadores y agresores sexuales de niñas, niños y adolescentes. Escuchamos a la ponente del informe, la asambleísta María de Lourdes Cuesta. Político, personal, y justamente con este criterio nace la ley REBAS, que son las siglas de ese Registro Nacional de Violadores, Abusadores y Agresores Sexuales de Niños, Niñas y Adolescentes. Si me ayudan con un video, por favor. ¿Qué es la ley REBAS? Es una ley que propone la creación de un registro en el Ecuador de todas aquellas personas que nos hicieron daño a través de agresiones sexuales. ¿Cómo funciona? Todos aquellos que nos hayan agredido ingresarán a este registro y no podrán acercarse nunca más a un niño, niña o adolescente en espacios laborales. ¿Para qué sirve? Para protegernos. Ninguna persona de este listado podrá trabajar en actividades con nosotros. O sea, que quien nos haya lastimado no podrá estar cerca otra vez. Así es, esta persona tendrá que alejarse. Por ejemplo, no podrá ser profesor, conductor de un bus escolar o jardinero en mi casa. Ya no podrá trabajar cerca de nosotros nunca. Con esta ley estaremos más protegidos. Con la ley REBAS nos aseguramos que quien nos lastimó no lo vuelva a hacer y no haga daño a ningún menor de edad nunca más. Fue en el mes de julio de 2018 cuando presenté este proyecto de ley, porque realmente no me sentía tranquila de que nosotros como asambleístas no hagamos nada para proteger a los más vulnerables, a los más pequeños, no empezar a trabajar de manera inmediata en temas de prevención, sobre todo cuando cada vez conocemos más y más casos de abuso sexual a nuestros niños en el Ecuador. Por eso me dediqué a investigar con mi equipo del despacho, a quienes agradezco inmensamente el trabajo realizado. Empezamos a revisar leyes similares, empezamos a buscar información al respecto. Lo que buscamos es evitar que casos tan dolorosos como Ampetra, Valentina, Emilia, el cura Cordero, el Mangajo de la ciudad de Cuenca puedan repetirse, que ese tipo de delincuentes no se acerquen nunca más a nuestros pequeños. El Registro Nacional de Violadores, Agresores y Abusadores Sexuales del Ecuador es un proyecto autónomo, es un proyecto que apenas tiene 10 artículos, porque estoy convencida de que las leyes tienen que ser claras, no porque una ley sea más extensa va a funcionar mejor. Debemos nosotros como asambleístas darles herramientas claras a los operadores de justicia a que puedan aplicarlas, a las instituciones a que puedan aplicarlas. Y es por eso que es un proyecto pequeño, como decía hace un momento, con apenas 10 artículos. Este proyecto nace de una ardua investigación de legislación comparada, de leyes similares que funcionan ya en otros países y que funcionan bien. Creo que si algo funciona bien en otro lado, podemos adoptarlo y adaptarlas a nuestro sistema jurídico. No solamente funciona en países más avanzados como España, Estados Unidos, Alemania, Francia, sino también en países de nuestra región, México, Nicaragua, El Salvador, Perú, y recientemente se aprobó en Colombia vía decreto presidencial, apenas hace 3-4 semanas atrás, una ley similar a esta. Adicionalmente se ha consultado con médicos especialistas, se ha consultado con constitucionalistas, hemos socializado este proyecto de ley en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, y espero que pronto podamos estar en cada una de sus provincias. Pues desde el momento mismo de la presentación de este proyecto se convirtió en una ley ciudadana, una ley que responde al clamor de padres, de madres, de tías, de tíos, de abuelos, que están preocupados por proteger a sus pequeños. Pero sobre todo, también necesitamos que existan este tipo de normas para como padres poder estar seguros, saber que quien cometió este tipo de delitos no estará cerca de los más vulnerables. Como dije al inicio, no soy partidaria de leyes extensas. Por el contrario, no debemos cargar más a un sistema judicial que se encuentra ya saturado. Démosle herramientas claras que efectivamente sirvan para proteger. Debo mencionar adicionalmente que en la construcción de este informe
Se ha contado con el aporte de varios legisladores, de organizaciones, de la sociedad civil y sobre todo quiero agradecer el apoyo recibido y los aportes importantísimos de mis compañeros de la Comisión de Justicia, del actual y del anterior. Vamos a hacer un poco de análisis del proyecto con datos reales. Si me ayudan, por favor, con la presentación. En el Ecuador, en 2010, según el último estudio del MIES sobre abuso sexual infantil, se estableció que 1 de cada 5 niños y niñas, porque no hay distinción entre sexo en este caso, habían sufrido algún tipo de abuso sexual. 1 de cada 10 mujeres de 15 o más años fue abusada sexualmente durante su infancia o adolescencia. El 9% fue besada en su cuerpo, fue tocado en contra de su voluntad. El 7% reporta que sus partes íntimas fueron tocadas sin consentimiento. El 4% señala haber sido obligada a desvestirse y mostrar sus partes íntimas, de acuerdo a información obtenida de UNICEF. Entre 2014 y 2018 se receptaron 7.500 denuncias de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. De cada 10 víctimas de violación, 6 corresponden a niños, niñas y adolescentes. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto de ley? Se propone la creación de este registro de violadores, abusadores y agresores sexuales, que sería manejado por el Ministerio del Interior y alimentado por la base de datos que tiene el Consejo de la Judicatura. ¿Por qué? Porque quien cumple una condena por abuso sexual y sale en libertad, en el caso de niños, niñas y adolescentes, lamentablemente reincide. Y queremos empezar a poner esa primera piedra en el camino de la prevención. Si son personas que lamentablemente no se rehabilitan y por el contrario reinciden, debemos evitar que trabajen en espacios cerca de nuestros niños, de nuestras niñas y de nuestros adolescentes. Como les hablaba de los temas de la reincidencia, quisiera presentarles un video de la visita que tuvimos del doctor Ernesto Pazmiño hace unas semanas atrás en la Comisión de Justicia. Por favor. De lo que se llama la propiedad del joven en delitos sexuales. Lo que yo tuve una vez cuando estuve en el penal, un economista acusado de violar a una niña, su sobrina, de 11 años, pero era un caballero, nunca parecía, ¿cómo va a cometer un delito de hacer señor? Era tan amigo, yo rogaba de que pronto llegue el porcentaje para que él salga. Y la psicóloga me alertó, no está todavía preparado. ¿Cómo? Pues es un caballero. Me indicó unos dibujos y dice, sigue dibujando niñas y eso. El psicólogo salió libre, a la semana regresó porque fue a buscar a la misma niña que ya tenía 16 años de novio. Eso sucede con los agresores sexuales de niños, niñas y adolescentes. Lamentablemente, cuando están privados de su libertad, están en un ambiente de falsa calma. ¿Por qué? No son los adultos quienes les llaman la atención, no son quienes les despiertan el impulso sexual, son los niños, son las niñas, los más vulnerables, los más pequeños. A mí no me pueden decir que el mangajo, como se le conoce en Cuenca, que recientemente fue sentenciado a 29 años de prisión en uno de los casos de violación, puede salir a trabajar cerca de ellos. La creación de este registro busca fundamentalmente evitar casos nuevos de abuso sexual, quiere evitar la reincidencia. Se busca fundamentalmente distinguir un grupo de alta peligrosidad para un grupo que necesita mayor protección tanto del Estado y la sociedad, porque es un grupo vulnerable y de atención prioritaria. Un pequeño resumen de qué es la Ley Revas. Primero, es una ley que permitirá prestar especial protección a niños, niñas y adolescentes. Es una medida necesaria para prevenir
eliminar y sancionar toda forma de violencia contra la integridad sexual y reproductiva, especialmente la ejercida contra los más pequeños. Es una ley que ayudará a prevenir el cometimiento de nuevos delitos. Adicional a eso, creo que contribuirá a disuadir a quienes tienen fijaciones de índole sexual con las niñas y los niños. ¿Por qué? Porque si es una persona que quiere acceder a un trabajo cerca de un niño, cerca de una niña, sabrá que deberá presentar su certificado de no encontrarse inhabilitado para trabajar con ellos. Creo que servirá como herramienta disuasiva. Colaborará, por supuesto, con la seguridad pública. Es una ley que permite distinguir un grupo peligroso de acuerdo a una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Distinguir, no discriminar, y ya voy a hablar de eso. Distinguir a este grupo peligroso frente a un grupo vulnerable. Es una ley que va a proteger a los niños, a las niñas y a los adolescentes para que no estén cerca de agresores sexuales y que sean sus potenciales víctimas. Esta ley cumple con las exigencias realizadas por el Comité de Derechos del Niño al señalar la necesidad de introducir procesos obligatorios de selección y certificación de antecedentes para todos los profesionales y todo el personal que trabaje con niñas, con niños y adolescentes, tanto en escuelas públicas, escuelas privadas. ¿Qué no es la ley Revas? No es un registro público. No puede ser solicitado por cualquier persona. Será un requisito para poder trabajar en actividades que se relacionen de manera directa con niños, niñas y adolescentes, pero que además el Ministerio del Interior será el responsable del mal uso de ese certificado. ¿Por qué no es un registro público? Porque yo les aseguro a ustedes que cualquier empresa, y voy a poner un ejemplo, una empresa constructora, que no tiene su actividad relacionada directamente con niños, al conocer que alguien que quiere acceder a un puesto de trabajo en esa empresa cometió un delito sexual contra un niño, no lo va a querer contratar. Precisamente con eso evitamos que pueda ser discriminatoria de cualquier forma. Será exclusivamente exigido ese certificado para el trabajo directo con niños, niñas y adolescentes. No es una ley que menoscaba o anule el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos como se señala en la Constitución. Quien sale en libertad después de haber cometido este tipo de delitos podrá trabajar en lo que guste. Podrá ser constructor, arquitecto, ingeniero, comerciante, periodista, lo que sea. Con niños, no. No incluye todo tipo de delitos, por supuesto, este registro, sino aquellos que han sido exclusivamente contra la integridad sexual y reproductiva de niños, niñas y adolescentes. No es punitivismo, es garantismo. En algún momento se me habló de una doble pena. No, no es una doble pena, no está en el Código Integral Penal. Es un registro sobre quienes ya cumplieron una pena. La pena será la privación de libertad. Este registro garantiza que ese delincuente no estará cerca de sus hijos. No es un incremento de penas, no es populismo penal, no es esta creación de este registro tiene una naturaleza absolutamente civil. No es discriminatorio, no impide la reinserción, únicamente inhabilita, como les decía, para trabajar con niños, niñas y adolescentes. No implica, repito, una doble sanción ni una condena de por vida, pero se tiene que cumplir con la presentación de ese certificado. Y no estoy hablando únicamente de educadores, estoy hablando de aquella persona que quiere atender el bar de la escuela, el chofer de la buseta, aquella persona que quiere ser o trabajar cuidando a uno de sus hijos, que quiere ser jardinero en su casa. Si ustedes tienen niños pequeños, tendrán el absoluto derecho de pedirle que les entregue el certificado de no encontrarse inhabilitados. Yo como madre, cuando mi niño crezca, y seguramente, porque ya lo veo desde ahora, le gustará el fútbol, pediré a la academia de fútbol, a donde quiera ir el niño, que me certifiquen que quienes están trabajando ahí no se encuentran inhabilitados. No tiene fines estigmatizantes o vergonzantes. Este registro contendrá la información correcta
y real que será proporcionada por el Consejo de la Judicatura y que consta en el Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano SAT. No impide, ojo, no impide que quienes consten en el registro puedan trabajar en cualquier tipo de actividad, salvo con niños, niñas y adolescentes. Soy reiterativa en este tema precisamente para evitar dudas sobre temas discriminatorios. Finalmente, colegas legisladores, como les decía, sí, he escuchado pocas, pero algunas voces que me hablan de populismo penal. No es populismo penal, es prevención, es garantía contra aquellos que dañaron ya a nuestros pequeños, aquellos que dañaron ya y truncaron sueños, truncaron vidas, generaron mucho dolor tanto a la víctima como a sus familias. La ley Revas únicamente quiere ser y convertirse en una herramienta que nos ayude a proteger a este grupo vulnerable. Y otra cosa, señores legisladores, yo creo que es tiempo de demostrarle al Ecuador que esta asamblea escucha sus sugerencias al pueblo ecuatoriano, que escucha los pedidos de madres, de padres, como mencionaba al comenzar la intervención, que esta asamblea no solamente legisla por temas de coyuntura, sino que esta asamblea ha tomado en cuenta normas que funcionan fuera en otros países, que han tenido grandes resultados, y que esta asamblea está preocupada por dar herramientas jurídicas a los ecuatorianos que nos sirvan para proteger a los pequeños y tener una mejor sociedad, y no volver a escuchar esos casos, esos hechos que como ecuatorianos nos avergüenzan a cada uno de nosotros. Señores legisladores, quiero aprovechar la oportunidad del año anterior, con motivo del retiro de la condecoración al ex sacerdote César Cordero Moscoso, esta asamblea aprobó de manera unánime la colocación de una placa en conmemoración de las víctimas de abuso sexual. El próximo día viernes 12 de julio recordamos un año del fallecimiento de una de las víctimas del cura Cordero. Ese día vamos a colocar aquí, a la entrada de la asamblea, esa placa en conmemoración de las víctimas de abuso sexual, porque son temas que no debemos olvidar, son temas que jamás debemos olvidar, porque debemos evitar que vuelvan a suceder. Así que desde ya les hago una invitación extensiva, les pasaré ya los detalles de la hora, pero será el día viernes 12 de julio y me encantaría que la mayoría de ustedes puedan estar presentes, porque esa fue una resolución unánime de este pleno. Muchísimas gracias y sus observaciones y comentarios son bienvenidos. A usted, señora asambleísta,